Bueno, muy bien. Vamos a seguir con nuestra serie sobre el discipulado y la reflexión que traje para ustedes hoy la he titulado Cuando Dios chasquea los dedos. Cuando Dios chasquea los dedos. En la última película de Los Vengadores, los que les gusta ver películas, el villano Thanos tiene un superpoder y este superpoder es así temido por todos los demás superhéroes, ¿no? Hasta el Capitán América le tiene miedo a Thanos porque Thanos con solo chasquear los dedos puede hacer desaparecer todo a su alrededor. Y en una de esas escenas de la película, Thanos justamente chasquea los dedos y desaparece la tercera parte de la humanidad. Y entonces están ahí todos los superhéroes afanados de ¿qué hacemos, no? Chasquear los dedos parece una acción inofensiva, pero en la película es sinónimo de poder. Y Thanos es justamente un ejemplo de alguien que usa mal su poder. Y tristemente Thanos nos representa a nosotros. Porque los hombres y las mujeres tenemos sed de poder, pero no lo usamos bien. Usamos el poder para dañar, para controlar, para abusar. Y por fortuna para nosotros, Dios también tiene poder, pero Él es diferente a nosotros y es diferente a Thanos. Él es poderoso y Él usa bien el poder. Lo usa para engrandecer su nombre y para beneficio de nosotros, sus hijos. Pero como nosotros tenemos un concepto equivocado del poder y como tenemos una mala relación con el poder, nos cuesta creer que Dios realmente use el poder para bendecirnos a nosotros. Y hay muchas razones por las que nosotros no confiamos en el poder de Dios. Uno es porque no alcanzamos a entender en nuestra mente finita la grandeza de su poder. Nuestra mente es demasiado pequeña y no es posible para nosotros comprender, o sea, ¿cómo es que a Dios nada le queda grande? Es imposible para nosotros llegar a comprenderlo en su totalidad. O también podemos pensar, no, Dios es un titiritero, muchas personas piensan eso. Dios usa el poder para someter a los hombres. Otros piensan, bueno, realmente Dios no es tan poderoso como la gente dice y como en las iglesias se predica. Si Él realmente fuera poderoso, ¿por qué no acaba con los males en el mundo? Dicen algunos. Entonces, si hay males es porque Dios realmente no es tan poderoso. Y otra razón es porque en nuestra arrogancia preferimos resolver las situaciones por nuestra cuenta y no acudir al poder de Dios. Justamente en nuestro caminar como discípulos de Jesús vamos a descubrir, muchas gracias señora Bella, vamos a descubrir múltiples escenarios en los que podemos experimentar el poder de Dios. Y frente a eso tenemos la opción de creer en el poder de Jesús, de Dios, o dudar de lo que Él puede hacer. Vamos a ver en la Biblia una escena en el que sus personajes experimentaron un momento en el que Dios chasqueó los dedos. Vamos a ver, número 1, un encuentro con la tragedia. Número 2, un encuentro con el poder. Y número 3, un encuentro con la vida. Vamos a leer Marcos 5, 21 al 34. Marcos 5, 21 al 34. Dice así: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, la multitud te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho.
Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Vamos a mirar, número 1, un encuentro con la tragedia. Los versículos 24 al 26 para los que están tomando nota. Este texto que acabamos de leer está en escenarios de poder, y quiero que en sus Biblias me acompañen a mirar en el 4:35. Está la escena de los discípulos en la tormenta, y el texto dice puntualmente que ellos tenían miedo de morir, ¿cierto? Los discípulos están ahí en medio de una tormenta en la noche y tienen miedo de morir. En el 5:1, capítulo 5, versículo 1, Jesús se encuentra con un endemoniado, que fue de lo que el pastor nos habló en la última ocasión en la que él predicó. Y este endemoniado, ¿dónde vive? Si recuerdan, entre los muertos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo va la escena. En el 5:23, antes de lo que acabamos de leer, se acerca un hombre y le dice: Señor, ven a mi casa porque mi hija está a punto de morir. Luego se encuentra con esta mujer que está moribunda, y finalmente en el 5:35 le dicen a Jesús: la niña ya se murió. Entonces, estas escenas que nos está narrando Marcos vienen de menos a más, y es así más o menos como es la cosa. Los discípulos tienen miedo de morir. El endemoniado vive entre los demonios. La niña está a punto de morir. La mujer está moribunda. La niña ya se murió. Viene de menos a más. Interesante, ¿no? Lo que Marcos nos está diciendo. Del mismo modo lo relata Lucas. Y en cada uno de los escenarios Jesús muestra poder. En la escena de los discípulos muestra poder sobre la naturaleza. En la escena con el endemoniado muestra su poder sobre los demonios. En la escena con la mujer muestra poder sobre la enfermedad. Y en la escena con la niña muestra poder sobre la mismísima muerte. Desde los discípulos en peligro de muerte hasta la hija de Jairo, que ya se murió, los discípulos experimentaron el poder de Dios de diversas formas. Porque lo que Jesús está intentando decirle a los discípulos es que mientras caminamos con Él en este discipulado, va a haber ocasiones en las que necesitaremos experimentar el poder de Dios. No importa si solo tienes miedo de morir o si ya te moriste. Él puede ser la respuesta con su poder a nuestra necesidad. Así que vamos a mirar entonces esta escena que está ahí como escondida de la mujer en medio de este escenario de muerte y poder. Y dice que el texto inicia diciendo que Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. O sea, había mucha gente, ¿no? Había un gentío, como decimos nosotros. ¿Para dónde iba Jesús? Para la casa de Jairo. Jesús, él venía haciendo muchos milagros, había mucha gente alrededor. Se le acerca a Jairo y le dice: mi hija está a punto de morir, por favor ven a mi casa. Y él se encamina hacia la casa de Jairo. Así que ese detalle nos indica que lo que sucede a continuación, o sea, encontrarse con la mujer, no era parte del itinerario de Jesús, no estaba en su plan. Encontrarse con la mujer no era parte de su agenda, pero Jesús deja de lado todo este asunto, olvida su plan para encontrarse con la mujer. Y fue este aparente cambio de planes en la agenda de Jesús lo que le dio la oportunidad para cambiar la vida de esta mujer y de todos los que fueron testigos. Pero por ese cambio de planes de Jesús, porque él hizo esta parada y él llegó tarde, entre comillas, a la casa de Jairo, es que encuentra a la niña muerta. Ya sabemos cómo termina la historia, no fue un retraso mortal, como dijéramos. Así que Jesús hace esta parada en su agenda, y a mí me encantan esas escenas de la Biblia cuando Dios para todo a nuestro alrededor y se concentra en una persona. Él hizo una pausa en su ministerio
para encontrarse con esta mujer anónima. La misma parada que el Señor ha hecho cada vez que ha necesitado encontrarse con nosotros. La misma parada que hizo Jesús siendo hijo de Dios cuando vino a la tierra a encarnarse como un hombre para que tú y yo fuéramos salvos. Esas benditas paradas del Señor, las pausas que Él hace. Y el texto presenta a la mujer, dice muy pocas cosas de ella. ¿Qué nos dice? Básicamente, 1, era una mujer, eso es importante. 2, que estaba enferma ¿hace cuántos años? 12 años. Y era muy pobre. ¿Por qué? Porque había gastado todo lo que tenía en médicos. Ahora, ¿qué significa padecer hemorragia según la ley en esta época? Hay un texto en Levíticos 15, 19 al 28. No lo vamos a leer, pero se los voy a resumir. Y el texto dice que una mujer durante su periodo menstrual o, en este caso, una hemorragia, era considerada impura durante todo el tiempo que estuviera sangrando. Y todo lo que la mujer tocara o quien la tocara a ella quedaba también impuro. Así que esta mujer llevaba no solamente 12 años sangrando a punta de trapito, sino siendo impura. ¿Qué significaba eso? Tal vez nosotras las mujeres podemos entender un poco mejor la condición de esta dama, pero tener un periodo por 12 años, qué cosa más aburridora. A uno le dura 3 y ya sé cuándo debe acabar. 12 años en estas, 12. Y para ella implicaba que había sido marginada social, religiosa y culturalmente. ¿Por qué? Porque además de ser impura, no podía ser una mujer común y corriente. Era ser considerada sucia, despreciada, contaminada, no grata, probablemente tenía anemia, físicamente estaba débil, pálida, inútil, no podía valerse por sí misma, desamparada, no valorada, sola, pobre, además de todo, no podía trabajar sin esperanza. Muy probablemente por su condición ella no había podido casarse. Y si estaba casada, no era la esposa más contenta de este mundo, porque ni siquiera podía acercarse a su marido, ni siquiera podían compartir la cama, ni siquiera podía prepararle los alimentos. Tener esta enfermedad en la época de Jesús era como estar muerto en vida. 12 años. 12 años en esta situación. No. Y el texto dice que genuinamente esta mujer había buscado ayuda, visitó a médicos una y otra vez hasta empobrecer. Gastó todo lo que tenía, yendo de un curandero al otro, buscando un remedio y otro, probando lo que le dijo la vecina, probando que aquella le funcionó, probando lo que buscó en internet, probando lo que decía aquel video de Instagram. Vea que los de OmniLife la visitaron también. O sea, ella hizo todo lo que podía y nada le funcionó. Al contrario, se puso peor. Y este asunto de buscar ayuda nos da cuenta de su desesperación y de su urgencia. Para ella ser sanada no era solamente ponerle fin a la hemorragia, era una cuestión de vida o muerte, era volver a ser persona, lo que ella estaba buscando. Humanamente, al parecer, no había nada que hacer por ella, porque lo había intentado todo. Y es probable que nosotros, en nuestro caminar como discípulos de Jesús, tengamos situaciones en las que creamos humanamente aquí no hay nada que hacer. Ya lo he intentado todo. Y creamos que esa situación se convierte como en un lastre difícil de arrastrar. Pero grandiosamente en la Biblia, las peores tragedias son los escenarios en los que Dios nos puede mostrar su poder. Un ejemplo es esa trágica escena de Adán y Eva pecando. ¡Qué tragedia! El caos entró a la humanidad y de repente Dios chasquea los dedos y en Génesis 3:15 promete un redentor, evidenciando su poder sobre el pecado y sobre la muerte. La voz de Dios en Génesis 3:15 se levanta
para resolver el caos que el mal ha traído a la humanidad. ¿Qué muestra más grande del poder de Dios? Tu escenario es trágico. Dios puede chasquear los dedos, porque a Él no le cuesta nada. Entonces, bueno, ahí está, un escenario de tragedia. Ahora miremos, número 2, un encuentro con el poder, versículos 27 al 29. El texto dice que ella se acercó por detrás, ¿cierto? Que estaba así, se acercó por detrás para tocar a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Bueno, es probable que sea una mujer temerosa y desesperada. Se supone que ella no debía estar en contacto con nadie. Sin embargo, el texto inicia diciendo que las multitudes apretujaban a Jesús. O sea, así, como decimos los costeños, vea, hay un gentío. O sea, no había por dónde. Y para que la mujer se acercara a Jesús, debió tocar a más de uno. ¿Sí o no? Sin embargo, ella se arriesga para buscar la solución al problema. Como mujer impura, está haciendo lo que no debía, ni tocar ni ser tocada. Entonces, eso es lo que ella hace, tocar a Jesús. Se acercó por detrás para pasar desapercibida, que ella quería seguir en el anonimato, como hasta ahora lo había sido por los últimos 12 años. Y uno puede imaginarse la escena, ¿no? Ella tal vez se escondió para no ser reconocida. El día anterior escuchó, no, Jesús viene, el que ha hecho milagros. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Y tal vez no durmió en la noche de la emoción de pensar, de pronto aquí está la respuesta. Y se levantó temprano y se puso un manto para que no la reconocieran, para que la vecina, la que siempre está pendiente de todo, no dijeran, vea, ya va, cuidado con la doña. Y no le dijo a nadie lo que pensaba hacer, fue en la clandestinidad. Tal vez tendría miedo, tal vez el corazón le estaba acelerado. Pensaría, ¿y qué pasa si Jesús me pone al descubierto? ¿Y qué pasa si Jesús grita, me tocó, estoy impuro? ¿Qué pasa si alguien me reconoce y me exponen públicamente? ¿Qué pasa si la multitud me sacan de ahí a golpes? Lo que ella estaba arriesgando era demasiado. Estaba arriesgando incluso más de lo que ya tenía. Y Jesús pudo representar para ella una opción entre todas las opciones que había tenido. Recuerden que le habían hecho el paseo de la muerte, no había visitado muchos médicos, pero con ese simple tocar a Jesús, ella arriesga todo. Y el texto dice que ella dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús. Ese si tan solo es un grito desesperado, es como el gemido de una mujer moribunda, suena como la última opción, la última posibilidad. Tocar es todo lo que le queda. Es decir, toco a Jesús o muero. Eso es lo que suena ese si tan solo. Y pudiéramos pensar, ¿cuántos si tan solo hay aquí hoy? ¿Cuántas veces tú no has orado? Si tan solo pudiera pagar mis deudas, si tan solo mi esposo me amara, si tan solo mi esposo no se hubiera ido, si tan solo mi esposo no hubiera muerto, si tan solo me hubieran dado otra oportunidad en mi trabajo, si tan solo pudiera entrar a la universidad, si tan solo me aumentaran el sueldo, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Todos cargamos con un si tan solo, que es ese grito herido que sale de nuestro interior clamando por el poder de Dios. Ese grito desesperado que nos desgasta y en ocasiones nos ancla a situaciones incómodas de cargar. Luchamos con nuestra propia tragedia, desesperados, vamos por el mundo diciendo si tan solo. Y no entendemos por qué, si en la Biblia se habla del poder de Dios, chasqueando los dedos, yo no puedo hacer que mi situación cambie. ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi situación aún no ha cambiado? Pero para la mujer ese instante bastó, no por ella, sino por quien es Dios, todopoderoso y grandioso. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No le cuesta nada cambiar nuestro si tan solo. Cuando María fue visitada para que fuera la madre del Salvador y ella dijo, pero ¿cómo voy a tener un bebé? Soy virgen, no he tenido relaciones sexuales. Y ella dijo, bueno,
que se haga como tú quieres, porque no hay nada imposible para Dios. Quienes imposibilitamos a Dios somos nosotros. Reducimos su poder a nuestras capacidades. Dios puede cambiar corazones, nosotros no. Dios puede sanar, nosotros no. Dios puede salvar al pecador, nosotros no. Dios puede hacer huir al enemigo, nosotros no. Y como nosotros no podemos, creemos que Él tampoco puede. Miramos a Dios con los ojos humanos. Lo miramos desde nuestra incapacidad. Lo vemos débil y frágil, como nos vemos a nosotros mismos. Pero si vamos a la Escritura, nos encontramos con un Dios que es increíblemente poderoso. Desde el versículo 1 de la Biblia nos muestra que Dios puede hacer todo un universo entero de la nada, solo con el poder de su palabra. Y dijo Dios que se haga la luz y se hizo. Desde el versículo 1 de la Biblia nos está diciendo, Dios es poderoso. Y Apocalipsis termina con una escena gloriosa, llena de poder de Dios. Y su poder se manifiesta ahora a través de nosotros, sus hijos. La iglesia tiene poder y autoridad. Podemos ser instrumentos de Dios, de su poder, canales de su grandeza. Pero nos cuesta a veces caminar en ese poder de Dios, porque vemos a Dios así, chiquitico. Y entonces ahí está, ¿no? La mujer toca a Jesús y dice el texto que al instante quedó sana. ¿Cómo la mujer se dio cuenta que quedó sana? Probablemente se sintió vital, probablemente sintió que no estaba sangrando ya más. Probablemente algo sucedió en su cuerpo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que el texto dice que al instante quedó sana de sus 12 años de tormento. Dios chasqueó los dedos para esta mujer y no fue necesario nada más. Número 3, un encuentro con la vida, versículos 30 al 34. ¿Y qué hace Jesús entonces? Él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Cierto? Pregunta a los discípulos. Ahora, ¿realmente Jesús no sabía quién lo había tocado? Pues claro, Él lo sabe todo. Él sabía quién lo había tocado. ¿Por qué lo pregunta entonces? Bueno, Jesús sabe que va a suceder algo con esta mujer y desea exponerla públicamente. Jesús afirma que poder ha salido de Él. La debilidad de la mujer fue la mejor oportunidad para que Jesús manifestara su poder. Poder y debilidad son opuestos. Pero cuando se trata de la acción de Dios, se unen. Y entonces ahí es donde hay debilidad en el hombre, puede mostrarse plenamente el poder de Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, como lo dice el apóstol Pablo. Y los discípulos entonces le preguntan, ay Jesús, ¿cómo se te ocurre preguntar quién te ha tocado? Mira, la gente te está apretando. Es decir, ellos no le dicen, Jesús, qué tonto eres por respeto, pero Jesús, por favor, vamos a meterle mente al asunto, según los discípulos, ¿no? Pero Jesús insiste, no, es que alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí, dice Jesús. Él insiste porque quiere obligar a la mujer a que salga del anonimato. Y la mujer, al verse descubierta, sale temblando y temerosa, tal vez esperando una reacción negativa, tal vez esperando que Jesús hiciera lo que habían hecho con ella en los últimos 12 años. Rechazo, burla, menosprecio, acusación, juicio. Y ella justifica su acción contando lo que le sucede. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús es tan bello. Él no rechaza ni censura a la mujer porque reconoció su fe y la curó. Y así que en esta escena se ha superado parte del horror judío a la sangre. En esta escena pequeña. El poder de Dios es maravilloso. 12 años de sufrimiento y agonía tienen su fin con tan solo un toque.
con tan solo un chasquido de los dedos. Lo que antes era prohibido, tocar, fue lo que Jesús usó para curar a esta mujer. Y es aquí donde aparecen las palabras más poderosas de este texto. Cuando ella sale, Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado o salvado. En la escena anterior, cuando los discípulos están con miedo de que se van a morir en la tormenta, Él regaña a los discípulos porque no tienen fe. Y Él les dice: hombres de poca fe. Y ahora, delante de ellos, Él halaga a la mujer porque ella sí tiene fe. Esto es como una bofetada para los discípulos. Les está diciendo: miren, ella tiene más fe que ustedes, aprendan. Y al principio del texto se describe al personaje como la mujer de flujo. Y terminando el texto se describe como hija. Hay un nuevo estatus para ella. Cuando el poder de Dios irrumpe en nuestras vidas, no solo es sanada, sino que su identidad es restaurada. Su imagen como mujer y como hija de Dios es puesta a ella frente a toda la multitud. Él le devuelve la dignidad frente a todos, la expone públicamente. Ella ya no está más en el anonimato, ya no puede esconderse. Al llamarla hija, Jesús hace papel de padre, un padre que protege, un padre que ama, un padre que dignifica, un padre que valora, un padre de poder. El mismo padre que tenemos tú y yo. Cuando Jesús le dice hija, Él está diciendo algo como: mira, eres mi hija y no me avergüenzo de ti. No me importa que me toques, porque para mí tienes valor. Jesús entonces le devuelve no solo la dignidad públicamente, le devuelve la salud, el respeto, su lugar en la sociedad, su valor como mujer, su estima y, como si fuera poco, la salvación. El paquete completo, el combo agrandado. Ella ahora es modelo de fe para la multitud y los discípulos. Ahora deben tener entonces fe como la mujer impura, como la que no valía. Cuando Jesús evidencia su poder, su restauración es completa, afecta todas las áreas de nuestra vida. Jesús rompe los estigmas sociales, religiosos, culturales al hablar con esta mujer, al dejarse tocar por ella y al llamarla hija. Jesús está siendo revolucionario en esta escena. La vida de esta mujer nunca va a volver a ser igual a partir de este día. El poder de Jesús la restituye públicamente. Él está parado al lado de ella y le dice a la gente: de hoy en adelante, mírenla diferente, porque mi poder se ha manifestado en su vida. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, su poder nos deja al descubierto lo que somos y cuánto lo necesitamos. Jesús está enseñando a sus discípulos que cualquier escenario es propicio para experimentar el poder de Dios y que a Él nada le queda grande. Y es probable que algunas situaciones que nos aquejen no cambien. Eso puede pasar. El Señor no sana a todos los enfermos, el Señor no rescata a todos los matrimonios, y no porque no tenga poder, sino que cada experiencia con el poder de Dios es única. El poder de Dios no es solo sanidad física, como muchas veces pensamos, o que aparezca plata en la cuenta milagrosamente. El poder de Dios es libertad de la muerte, es salvación, es perdón de los pecados. Eso es poder de Dios. Que tú te puedas reconciliar con la persona a la que odias, eso es poder de Dios. Que tú siendo pecador puedas tener buenas obras, eso es poder de Dios. Que tú siendo un hombre lleno de tentaciones puedas serle fiel a tu esposa, eso es poder de Dios. Que podamos seguir comiendo en este país en la que la economía está tan... Eso es poder de Dios en un platico de comida en nuestra mesa. Ahora, yo he experimentado situaciones similares. Mi papá estaba enfermo de cáncer cuando yo era estudiante aquí en el seminario y yo oré con mucha fe. Yo creía que su poder era suficiente para sanarlo. Y muchas personas en el país me acompañaron a orar por mi papá. Y para mí fue muy decepcionante cuando mi papá murió. Yo luché con mi fe. Recuerdo estar en clase recibiendo
clases de teología con grandes maestros aquí en el seminario, y yo pensando en mi mente, eso no coincide con lo que estoy pasando en este momento. Estaba muy enojada con Dios porque la Biblia me había enseñado que Dios sanaba y yo no entendía por qué no quiso sanar a mi papá. Pero con el tiempo el Señor me enseñó que el poder de Dios va mucho más allá de sanar una enfermedad, y que mi papá sí experimentó el poder de Dios, porque mi papá ahora está en la casa del Padre, gozando de la vida eterna, sin cáncer, y gracias al increíble poder de Dios, un día yo me voy a poder encontrar con mi papá para adorar al Padre por la eternidad. Eso es poder de Dios, y Dios sí le chasqueó los dedos a mi papá, no como yo esperaba, pero como era su plan para él. Por eso yo me considero un testigo del poder de Dios. Así que yo los quiero invitar a ustedes para que cerremos este sermón, a que piensen en ese escenario que tienes en tu vida en este momento, en el que necesitas experimentar el poder de Dios. Y no necesariamente tiene que ser un escenario de tragedia. Por ejemplo, Mateo y su novedad con su esposa embarazada es un escenario de alegría. Pero necesitamos orar para que ese bebé experimente el poder de Dios mientras lo podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos el poder de Dios para que el Señor nos regale un videobeam nuevo. Necesitamos el poder de Dios para que sus familiares que hoy no están aquí vengan al arrepentimiento. Necesitamos el poder de Dios para que nuestras relaciones sean sanadas, nuestros cuerpos sean sanados, pero sobre todo experimentemos la salvación del Señor. Ustedes tienen una situación de esas en las que necesitan que Dios chasquee los dedos, porque yo tengo una listecita así bien. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero dar gracias, Señor, porque leer estos textos emociona profundamente mi corazón, porque me recuerdan que el Dios en el que yo he creído es un Dios poderoso, al que nada le queda grande. Gracias, Señor, porque mostraste poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los espíritus malignos, sobre la naturaleza. Te mostraste a tus discípulos como un Dios todopoderoso, Señor, ante quien todo tiene que rendirse. Y ese mismo es el Dios en el que nosotros hemos creído, al que le cantamos hace unos minutos. Ese Dios poderoso, Señor. Y a veces luchamos en nuestra vida, Dios, con situaciones difíciles, Señor, que preferiríamos no tener. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a experimentar tu poder en esas situaciones. Enséñanos, Señor, cómo ver tu poder, no en nuestros términos, sino en la forma en que tú lo quieres manifestar. Padre Celestial, perdónanos por las veces en que hemos dudado de tu poder, en que hemos intentado resolver las situaciones por nuestra cuenta. Perdónanos, Señor, porque a veces te minimizamos tu grandeza, te creemos que eres débil, que estás demasiado ocupado en el cielo con otros asuntos. Perdónanos, Señor, porque no acudimos al poder que nos fue dado por medio del Espíritu Santo, Señor, a la autoridad que tú le has dado a la iglesia. Enséñanos, Señor, cómo vivir una vida en dependencia de ti y de tu poder. Finalmente, este texto no se trata de una mujer enferma que tocó a Jesús. Se trata de un Dios que es poderoso, que puede sanar con solo un toque. Ese texto se trata de ti, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de tu inmensidad, de tu grandeza, Señor. Gracias por ser ese Dios
al que experimentamos todos los días. Y permítenos, Señor, en esas situaciones en las que estamos ahí como cojeando, luchando, sufriendo, clamando hace mucho tiempo, que podamos tener una respuesta, Señor. Por favor, muchas veces nos hemos sentido como esta mujer, Señor, arrastrando un peso grande, sintiéndonos, Señor, agonizando. Tal vez como padres, Señor, vemos a nuestros hijos y quisiéramos, Señor, que algo sucediera. Ayúdanos, Señor, a no perder la fe y a seguir confiando en tu poder y en tu obra maravillosa, Señor. Gracias por tus promesas, Padre, en tu palabra. Gracias porque creemos que un día tu poder se manifestará en plenitud y tú enjugarás nuestras lágrimas, desaparecerás el dolor y la muerte y ya no habrá nada por lo que nos debamos preocupar, porque tu poder reinará sobre el universo por siempre y para siempre. Nos vamos a casa hoy, Señor, con esta esperanza, y permítenos, Señor, en esta semana tener nuestros ojos bien abiertos para ver, Señor, cómo tú evidencias tu poder cada día en nuestras vidas, no en nuestros términos, sino a tu manera, Señor, a tu forma, como tú lo quieres hacer. Restituye, Señor, lo que el pecado ha dañado. Y gracias, Señor, por seguir restaurándonos. Gracias, Señor, por llamarnos tus hijos y permitirnos gozar de los beneficios de eso, que entre otras cosas es experimentar tu poder. Te damos muchas gracias, Señor, y te alabamos por los siglos de los siglos. Tu nombre es exaltado, Dios. Amén.